Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal. Les habla Omar Osorio Moretti. En esta ocasión quisiera conversar con ustedes sobre un tema que seguramente en algún momento de su vida les habrá tocado escuchar o incluso debatir, que es el famoso tópico de la lectura rápida, ¿no? Y en qué medida pues es necesaria o no para las personas que les gusta leer y especialmente pues las que son fanáticas de leer literatura. Quien no la haya escuchado, porque realmente es algo que tiene ya muchísimo tiempo pues dentro de nuestra sociedad, es un método que garantiza aparentemente para las personas que deseen leer más y supuestamente mejor, reducirles el tiempo de lectura y mantener en una especie de digamos, de acto mágico, real maravilloso, pues toda la información que puedan estar leyendo a lo largo de esas páginas. Y entonces hay como estas series de ideas de que podrás leer de repente un libro de 500 páginas en una hora y cosas por el estilo bueno, no dejan de ser muy llamativo el número de gente que pareciera estar muy interesada en este tipo de asuntos, ¿no? Yo personalmente quisiera conversar un poco sobre este tema, sobre todo en el caso de la literatura, si bien en el caso de la lectura en general, uno como lector y ustedes que seguramente también son lectores muy interesados en estos temas, tienen algún punto al respecto, ¿no? Obviamente, una de las cosas que se señala dentro de estas técnicas es que se va a eliminar un factor dentro de nuestro proceso de lectura conocido como la subvocalización, ¿no? Esta idea de tener una vocecita que repite lo que vamos leyendo en la página y de alguna manera va haciendo que el proceso de lectura se dé de principio a fin. Bueno, eso de alguna manera la técnica dice que eliminando ese proceso de subvocalización, entre otras cosas, se hace que nuestro cerebro se enfoque solamente en las letras y en una especie de ósmosis intelectual, pues captamos todo ese proceso de manera escaneada, se me ocurre esa imagen para explicarlo, ¿no? Además está decir que personalmente me parece que esto no tiene ningún tipo de eficacia, al menos yo no conozco personas que hayan verdaderamente tenido algún tipo de eficacia esto, sobre todo en el ámbito de la literatura, y me parece que realmente responde a este mito, digamos, de nuestro tiempo productivista, en donde hacer más implica ser mejor, bueno, de tener que estar leyendo un montón de cosas constantemente para, digamos, supuestamente mejorar nuestra calidad dentro de algo, ¿no? Esto quizás dentro del ámbito universitario pudiera tener algún tipo de interés o algún tipo de relación lógica. Sin embargo, hay una serie de cosas que creo que todos en algún momento nos ha pasado por la cabeza para imaginar que estamos ante algo que pareciera un gran disparate en muchos sentidos, ¿no? Y la primera cosa que uno se pregunta ante estas técnicas es hasta qué punto leer rápido, por mucho que nosotros adiestremos la atención, es garantía de que comprendamos el sentido de lo que estamos leyendo. Es decir, que cuando nosotros estamos leyendo algo, no solamente estamos pasando los ojos por una sintaxis formalmente plasmada en el papel, también estamos de alguna manera buscando las cualidades semánticas y las cualidades fonéticas que tienen esas palabras, ¿no? De alguna manera, y antes se miraba así y me parece que no hay ningún tipo de error en pensarlo, que la escritura es también de alguna forma plasmar la voz que las personas tienen en mente al momento de escribir. Eso fue algo muy común durante mucho tiempo en la historia de la escritura, al menos de Occidente, y después, bueno, llegaron las gramáticas, llegaron los sistemas más sólidos y de alguna manera pues se separó la voz de la escritura. Sin embargo, eso me parece que desde el punto de vista práctico todavía se mantiene, de manera que cuando nosotros leemos no solamente estamos pasando el ojo sobre un papel, también estamos en esa parte sensorial auditiva que trae toda escritura dentro de sí.
Pensemos en un tipo de lecturas que son profundamente complejas, que está llena de conceptos que explican conceptos y que de alguna manera van generando pues grandes teorías que explican fenómenos. Pensemos en los textos filosóficos. Leer Hegel, ¿es un problema de que estoy leyendo lento o es un problema de que hay dentro del sistema de escritura de Hegel una serie de conceptos, de ideas, de explicaciones que necesitan ser meditadas porque las palabras que están puestas allí están puestas con un criterio que muchas veces tiene en cuenta la tradición filosófica a la cual él se está refiriendo? Es decir, que cuando él dice espíritu, no necesariamente estamos hablando de espíritu según la RAE versión siglo XXI. Estamos hablando dentro de un debate específico dentro de su disciplina sobre lo que estamos hablando del espíritu. Entonces, esto me lo va a garantizar a mí una lectura rápida de, no sé, 10 páginas por minuto. Yo creo que no, y yo creo que esto es uno de los grandes errores y probablemente timos con los que nos encontramos al momento de hablar de las lecturas rápidas. Y probablemente muchas personas escucharán esto y se sentirán a lo mejor ofendidas o insultadas ante esta visión negativa, pero es que si uno lo mira detenidamente, no pareciera tener una garantía o ser la panacea de la comprensión total de este tipo de textos. Quizá pueda servirnos para esta masificación de libros que existe en nuestro tiempo, en donde prácticamente todos los textos tienen un lenguaje plano, tienen un lenguaje más bien informativo y la finalidad es básicamente pues vender data, ¿no? Estos textos de manuales, de que nos encontramos en el mundo del marketing, en el mundo de la historiografía más suave, etcétera, etcétera. Quizá en ese sentido en las enciclopedias pueda servirnos este tipo de lecturas, porque estamos ante un lenguaje estándar muy básico que no requiere de mayor profundización, sino quizá mayor aceleración de ese lenguaje estándar, de decodificarlo. Pero el resto de los géneros en donde hay un mínimo de profundidad y de debate con una tradición específica, esto realmente nos puede ser incluso contraproducente. Al menos desde el punto de vista, mi experiencia con esto no ha sido de la más gratificante en ese sentido. Y eso se acentúa, esta suerte de incomprensión, de malestar, de sensación de que no funciona, mucho más cuando estamos ante el ámbito de la literatura. Y esto es una pregunta que yo siempre la hago cuando hablo con alguna persona que está interesada en hacer estos cursos para la literatura, ¿no? Y la pregunta es, ¿para qué yo quiero leer literatura rápidamente, por ejemplo? ¿Se han pensado eso? Un texto que tiene sobre todo como función primaria lo estético, el degustar las formas y cómo esas formas apelan mis sentidos. ¿Por qué y para qué yo quiero, en ese sentido, leer literatura rápido? ¿De qué me sirve a mí leerme Cien años de soledad en 20 minutos? ¿Para qué yo quiero leerme un poema de Rafael Cadena o Jorge Luis Borges en 30 segundos? ¿Habré obtenido el sentido y la experiencia literaria, digamos, enriquecedora bajo la cual fue escrita haciendo eso? ¿Me lo hace? Yo creo que no. Yo creo que el hecho de que estemos ante textos de carácter estético, en donde el elogio y donde la exacerbación de los sentidos frente a lo que se lee es lo primordial, en gran medida, esto es algo que no nos sirve de mucho. Quizás le pueda servir al estudiante que tiene que leerse 40 libros para una semana de clase o para la temporada final de exámenes. Y sin embargo, le puede garantizar que se lea el libro, pero no le va a garantizar ni que lo haya comprendido en su totalidad, porque el pensamiento crítico es siempre un pensamiento detenido, un pensamiento que requiere que los textos que estemos viendo lo miremos con atención, que tratemos de interrelacionar con nuestra cultura previamente ya forjada, no sencillamente pasar corriendo nuestros ojos a lo largo de cada una de esas líneas. Entonces, estas cosas no nos van a ir a ayudar, no nos van a ayudar al proceso de comprensión verdaderamente de un texto, porque la comprensión no está siempre, yo me atrevería a decir que casi nunca, de la mano con la idea de velocidad. Obviamente que si lees como una tortuga o lees, no sé, una página cada 20 minutos, tampoco puede surgir algo muy interesante, pero en términos generales, la comprensión verdadera de un texto no va en función de su velocidad.
va en función del lenguaje que yo conozca y cómo ese lenguaje se relaciona para generar un sentido profundo que yo pueda captar. En ese sentido, yo de repente puedo ser muy rápido y muy bueno leyendo textos de marketing por quedarme con un estilo, digamos, con una forma de conocimiento, pero cuando ya empieza a leer cuestiones de teoría literaria, de teoría de la poesía, vaya a sentirme muy perdido, vaya a sentirme con todo y que tengo la técnica muy desorientado con lo que debo comprender. De manera que en el caso de la literatura, la idea de lectura rápida asociado a esto son dos aspectos que son antagónicos, que no nos ayudan a disfrutar y comprender en su totalidad, pues, el texto que tenemos ante nosotros. Eso vaya para la literatura, que es un fenómeno estético, pero para otros fenómenos estéticos también. Pueden hacer la analogía con cualquier elemento en donde el elogio de los sentidos, en donde disfrutar a través de los sentidos es primordial. ¿Ustedes se imaginan que alguien les dé la fórmula mágica para meterse la comida directamente al estómago sin que pase por el paladar? ¿Ustedes harían eso? ¿Ustedes, por ejemplo, estarían dispuestos a que piensen el plato de su preferencia? Sencillamente se les pasa por el estómago por una vía mágica que se cree sin degustarlo. ¿Ustedes estarían de acuerdo con eso? Eso sería satisfactorio para el cuerpo. Eso sería digerido y debidamente sería un material de sustentación directamente para el cuerpo. Yo creo que no. Yo creo que casi nadie tomaría esa medida. Lo mismo sería con un cuadro. Vamos a ver el cuadro X. Abrimos los ojos y en 2 milésimas lo cerramos. Ya pasamos la experiencia. ¿Eso habrá tenido algún sentido? ¿Habrá valido la pena? Yo creo que no tampoco. Entonces yo creo que esta idea que a veces tenemos de los libros literarios y la idea de leerlos rápido, tenemos que meditarla muy bien sobre cuáles son nuestros intereses. Si yo quiero leer rápido y quiero leer todos los libros del mundo, ¿por qué? ¿Qué gano yo con leer todos los libros del mundo? ¿Valen la pena todos los libros del mundo ser leídos? ¿Todos los libros de literatura? ¿O valen la pena leer solamente aquellos que me generan a mí un valor y me generan a mí una emoción que otras cosas no me dan? Entonces, ese tipo de preguntas yo siempre me las hago cuando estoy conversando con alguna persona que está interesada en hacer esos cursos porque así podrá leer más. ¿Por qué? ¿Por qué más? ¿Para qué ese más? Y más allá de eso, ese más, tomando en cuenta la naturaleza de lo que van a leer, ¿tiene sentido? En el caso de la literatura, personalmente considero que es un poco perder toda la riqueza que nos puede ofrecer una experiencia tan importante para el hombre y como al mismo tiempo estimulante para el intelecto. El estímulo intelectual, el estímulo sensorial es algo que siempre requiere su tiempo y que cada obra nos lo va a ir demostrando. Los tiempos de las obras no son iguales. No es lo mismo leer un poema moderno que leer un poema premoderno, digamos un romance medieval. Cada uno tiene su tiempo, cada uno tiene su lenguaje, cada uno tiene su forma y eso es lo que le da valor y riqueza a esos textos literarios. No estarlos leyendo como si fuesen máquinas escaneadoras de información, porque de alguna u otra forma la experiencia literaria es algo más que la experiencia con el contenido. Y si fuese solamente contenido, pues sencillamente no se diferenciaría de una tesis de grado, de un artículo de periódico o de cualquier chisme con el que usualmente nos encontremos en las redes o cosas por el estilo. Y bueno, nada, esta era la pequeña reflexión que quería compartir con ustedes. No sé cuál será su posición. Cualquier cosa la pueden comentar por acá y no me queda más que agradecerles por estar atentos a este video. Muchísimas gracias y seguimos en contacto en los siguientes.